Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Crisis Política Española. Y ya sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿por qué si estábamos viendo historia del Perú, hoy hablaremos de España? Y la razón es sencilla de explicar. Présteme atención. En clases anteriores estábamos viendo el tema de reformas borbónicas y luego vimos cómo éstas habían afectado a la vida virreinal del Perú. Luego comenzamos a ver cómo es que algunas clases sociales se rebelaban contra estas reformas. Por ejemplo, vimos las rebeliones indígenas. Y luego vimos cómo otra clase social comenzaba a abrazar ideas liberales y junto con las ideas liberales empezaba a pedir mayores libertades, mayores derechos y sobre todo mayor autonomía, es decir, mayor capacidad de autogobernarse. ¿Qué clase social era esta? Pues era la clase social criolla. ¿Y quiénes eran los criollos? Los criollos eran aquellos hijos o descendientes de españoles que ya habían nacido aquí. Pero si tú te acuerdas bien, en nuestra última clase llegamos a ver hasta los últimos años del siglo, perdón, hasta los primeros años del siglo XIX, es decir, los primeros años de 1800. Exactamente llegamos hasta 1810, cuando se funda la Facultad de Medicina de San Fernando. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en los primeros años del siglo XIX, es decir, en 1805, por ejemplo, Perú sigue siendo un virreinato de España? Es decir, Perú sigue siendo parte de aquel imperio español que tiene territorios en América, en África, en Asia. ¿Y por qué solamente 15 años después, para 1821 o para 1824 para ser exactos, estamos completamente separados de España, nos hemos independizado? ¿Qué ha sucedido en esos 20 o 15 años de intermedio? Parte de la explicación para que nuestros pueblos puedan independizarse es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque habrá una crisis muy profunda en España, allá en Europa, que hará que los pueblos de nuestra América aprovechen la situación y consigan la independencia. Por eso es que te pido que me prestes mucha atención y que me acompañes a desarrollar este tema. Concepto. ¿De qué manera entendemos la clase del día de hoy? De la siguiente manera. La crisis política española es el resultado del mal gobierno de Carlos IV, rey de España, y de las malas decisiones de su primer ministro y también asesor Manuel Godoy. Aquí tenemos una imagen de Carlos IV, apodado el Cazador, porque era muy dado a su hobby, a su mejor pasatiempo, que era ir de caza de zorros, de algún tipo de venado, de algún tipo de animal que vive en el bosque. Y con eso se distraía y relajaba mucho sus deberes de rey, sus deberes de mandato y de gobierno. Aquí tenemos una imagen de Manuel Godoy, también bastante laxo, bastante tranquilo, ¿verdad? Ninguno de los dos preocupados por resolver los problemas de fondo que comenzaban ya a asentarse en España. El periodo de la crisis de la que vamos a hablar el día de hoy va entre los años 1808 a 1814. Sin embargo, te pido que diferencies algo. No es lo mismo decir periodo de gobierno de Carlos IV, que va de 1788 a 1808, a los años de la crisis. Cuando Carlos IV deja el poder, España entra en una crisis muy profunda, pero es durante su gobierno que están los antecedentes de esta crisis. Pero antes de seguir hablando de España, es necesario hablar de otro país para saber cómo es que la crisis explota en España. Y ese otro país es un país vecino de España, que se llama Francia. ¿Qué cosa pasó en Francia para que este país termine afectando a España y lo que sucede en España termine afectándonos a nosotros? Empecemos a ver algunos datos de este país. Francia, entre los años 1789 a 1804, pasó por varias etapas políticas. Por ejemplo, durante los años 1789 a 1799, Francia vivió una revolución que cambió todo, absolutamente todo, en su sociedad. Y luego viene el Imperio francés, en donde uno de los generales de la Revolución Francesa toma el poder y llega incluso a autoproclamarse emperador. Ese no es otro que Napoleón Bonaparte. Alguna vez habremos escuchado de él, un general bajito de estatura, pero genial
en el entendimiento de la estrategia militar y sobre todo genial para poder insuflar, es decir, para poder dar ánimo a sus conciudadanos y de esta forma llevar a Francia a un nivel de imperio sumamente poderoso en Europa. Aquí vemos que Napoleón se hizo proclamar emperador en 1804 y tenemos tres imágenes en tres distintas etapas de él. Primero como un soldado más en la Revolución Francesa, luego como un general victorioso y por último ya como un emperador. Si te das cuenta, son los años de su imperio lo que nos interesan a nosotros. Sigamos viendo algunos datos de Francia también. En el año 1805, este imperio francés, gobernado por Napoleón, se enfrenta a otro imperio muy poderoso europeo, que ya había comenzado a consolidarse. Ese otro imperio es Gran Bretaña, y se ven cara a cara en la batalla de Trafalgar. En la batalla de Trafalgar, Gran Bretaña le gana a Francia y termina destrozando todo su poder naval, es decir, todas sus naves de mar. Por eso es que el resultado de la batalla es el siguiente. Gran Bretaña se queda con el dominio de los mares, no hay nadie que le pueda ganar a Gran Bretaña en el mar, por algo Gran Bretaña es una isla, es decir, domina ancestralmente las rutas marítimas, conoce perfectamente cómo es que hay que desplegarse, tanto en el comercio como en la batalla, en el combate por el mar, pero a la vez Francia queda dominando en el continente, es decir, Gran Bretaña manda en el agua, Francia manda en la tierra, en el continente europeo. Este mapita nos va a ayudar a entender lo siguiente. Miren aquí, en la parte derecha de nuestra pantalla. Dice, bloqueo. Napoleón mandó bloquear todo el continente europeo a Gran Bretaña. ¿Para qué? Para que ningún producto de Gran Bretaña, si se dan cuenta, Gran Bretaña está arriba de nuestro mapa, es una isla, para que ningún producto de ese imperio entre a Europa, Napoleón mandó bloquear todo el continente. Napoleón le dijo a todos los puertos que están en color verde y, como no, en color marrón, que es la propia Francia, les prohibió que abriesen sus puertas para que entren productos ingleses. Pero sucede algo, sucede que Inglaterra conservaba un último aliado. Ese último aliado era Portugal. Y Napoleón, ¿qué cosa tenía que hacer? Venía de perder de la batalla de Trafalgar, no podía enfrentarse a Gran Bretaña, porque si no hubiese sido otra derrota. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que invadir Portugal. Pero acabamos de decir que Napoleón ya se quedó sin barcos. La única manera de llegar a Portugal es pasando por España. Y de esa manera Napoleón va a seguir incrementando su poder. En líneas generales te puedo decir que lo que ves de color verde y lo que está de color marrón es la Europa de Napoleón, ya sea porque es Francia y ha conquistado territorios franceses de color marrón, o ya sea que los lugares que están pintados en color verde le obedecen a él. Entonces, el poder de Napoleón es sumamente enorme. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque ahora sí empezamos a ver los antecedentes. Tratado de Fontainebleau. ¿Qué fue el Tratado de Fontainebleau? Fue un tratado en el que Napoleón pide pasar por territorio español y Carlos IV le permite que Napoleón atraviese su territorio junto con todo su ejército, supuestamente para invadir a Portugal, que dicho sea de paso, sí lo iba a hacer. Pero la curiosidad es que el ejército francés, mientras iba pasando por España, pues se le ocurrió quedarse también en España. ¿Por qué no? Ocupar también otro país, y de esa manera extendemos todo nuestro poder. Cuando se firma el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807. Ten en cuenta ese dato, 1807. Todavía está gobernando Carlos IV, pero ya está a punto de terminar su mandato. ¿Y por qué está a punto de terminar su mandato? Por la siguiente razón. Ocurre un motín, es decir, una protesta sumamente enérgica, el motín de Aranjuez. Los nobles españoles, aquella clase social con muchos privilegios, no vio con buenos ojos que los franceses pasen por su territorio y se queden. Imagínate tú salir de tu casa de la noche a la mañana, de un día para otro, y encontrarte al ejército, no sé, alemán o el ejército brasileño, ¿verdad? Ahí por todas las calles de tu país. No tiene sentido, tú no lo aceptas, ¿verdad? Pues lo mismo pasaba con los españoles y sobre todo con los nobles españoles, que eran quienes tenían privilegios y mucho poder. Entonces estos nobles españoles exigen la abdicación, es decir, la renuncia de Carlos IV. Esto sucede en marzo de 1808.
8. Aquí tenemos una imagen referencial de lo que fue el motín de Aranjuez protestando. Los nobles salieron a las calles, ¿no? Tomaron las calles a protestar contra Carlos IV, y en la imagen de arriba tenemos a Napoleón transitando por España y consiguiendo que algunos españoles, apodados los afrancesados, pues se rindan a sus pies. Los nobles españoles le pedían a Carlos IV que abdique en favor de su hijo, es decir, que la corona pase de él a su hijo, y este hijo de Carlos IV era Fernando VII. Sigamos viendo antecedentes entonces. Hemos hablado primero del Tratado de Fontainebleau, que permitió que el ejército francés pase por España y que se quede ahí, y luego hemos hablado del motín de Aranjuez, la protesta de los nobles contra el rey Carlos IV. Ahora hablemos de la huida. Carlos IV huye al sur de España y desde allí, desde el sur de España, notifica, es decir, le pasa la voz a Napoleón sobre lo que está pasando en España, y todo esto se ha desatado por tu culpa, le dice, ¿no? Por favor, dame alguna solución, ayúdame a resolver esto. Es ahí donde el pueblo ya no acepta más. No solamente el rey los ha metido en un problema, sino que además este rey, para solucionar el problema, le pide ayuda al que ha provocado el problema, ¿no? Entonces el pueblo entra en una desesperación tal que empieza la guerra de independencia, así la llaman los españoles. Y esta guerra de independencia empieza el 2 de mayo de 1808, en donde el pueblo español coge las armas y se enfrenta a un ejército. Esto nunca había pasado antes en la historia de Europa. Lo normal era que dos ejércitos se enfrenten entre sí, pero en esta ocasión será el pueblo, es decir, hombres, mujeres, niños, niñas, panaderos, zapateros, soldados también, pero incluso uno que otro cura. El pueblo español cogerá las armas contra el invasor francés. Y aquí la imagen creo que lo detalla mejor que nadie. Es un poblador más, posiblemente un español de una clase bastante humilde, enfrentándose a un soldado francés bien uniformado, con un caballo, con mejores armas, etc. Luego de esto, luego de que España le declara la guerra a Francia, surge la farsa de Bayona. Farsa es algo que es de mentira, ¿verdad? Y Bayona es una ciudad. ¿Qué sucedió en Bayona y por qué se le llama la farsa de Bayona? Napoleón logra reunir a padre e hijo, es decir, logra reunir a Carlos IV y a Fernando VII, pero ninguno de los dos intuyó lo que iba a suceder luego. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Napoleón, una vez que los tiene a los dos reunidos, les obliga a ambos a dejar la corona. Y una vez que Napoleón ha descoronado a ambos reyes de España, al que lo era y al que el pueblo quería que lo sea, esa corona se la da a su hermano. ¿Quién es su hermano? José Bonaparte. Y José Bonaparte es proclamado por el propio Napoleón, para que se den cuenta que hacía lo que quería, es proclamado como José I de España. Aquí tenemos una imagen de José Bonaparte, o en todo caso José I de España. Entonces tenemos ahora que un hermano de Napoleón es rey de España, rey impuesto de España. Muy bien, ¿qué consecuencias trajo en España esta imposición de un nuevo rey, la imposición de José I? Hablemos de lo que fueron las juntas de gobierno, pero antes de decirles exactamente qué fueron las juntas de gobierno, déjenme decirles que Fernando VII, el rey que el pueblo español quería que sea el rey, apodado el Deseado, se encontraba preso en Francia. El pueblo español le era fiel y la lógica del pueblo español era la siguiente. El rey tiene un pacto con su pueblo, es decir, el pueblo no es nadie sin el rey, pero el rey tampoco es nadie sin el pueblo. En esta ocasión, el rey estaba ausente, el rey estaba preso, por lo tanto, el pueblo no le debe nada a nadie, y por lo tanto el pueblo español no le debía obediencia a José I o José Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón. En medio de esa circunstancia, el pueblo español crea las juntas de gobierno. ¿Y qué cosas son las juntas de gobierno? Es el pueblo mismo organizado, pero sin un mandato superior. No hay nadie que los gobierne, el rey está preso. Por lo tanto, el pueblo mismo se organiza. Y estas juntas de gobierno, todas, absolutamente todas, eran fieles a Fernando VII. Aquí les pongo un mapa de la actual España, no es un mapa del siglo XIX, pero ¿por qué pongo un mapa actual de España? Porque básicamente las juntas de gobierno
van a ser las mismas que hoy se llaman las autonomías. España se divide en autonomías, pero muchas de ellas tienen su raíz en las juntas de gobierno. Nació, por ejemplo, la Junta de Gobierno de Galicia, nació la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha, nació la Junta de Gobierno de Extremadura, la Junta de Gobierno de Aragón, etc. Y todos esos nombres los podemos leer ahí en el mapa. Estas juntas de gobierno se crean en toda España a partir de 1809 y este punto es muy importante. Si se crean juntas de gobierno en toda España, pero España es un imperio que está en varias partes del mundo, por lo tanto también se van a crear juntas de gobierno aquí en América. Por ejemplo, va a nacer en 1809 la Junta de Gobierno de Quito, Santa Fe de Bogotá, etc. Igual que en España, aquí en América también se forman juntas de gobierno, con una diferencia, que aquí las juntas de gobierno estaban muy mal vistas por los virreyes. ¿Y por qué estaban mal vistas por los virreyes? Mira, la situación es la siguiente. Si tú vives en España, tu rey está preso y está claro que no hay nadie por arriba de ti. Pero si tú estás aquí en Lima o estás en México, por arriba de ti, antes que el rey estaba el virrey y ahora se están formando juntas de gobierno. Entonces, si tú eres el virrey, caramba, te pones celoso de esa junta de gobierno, porque esa junta de gobierno dice no vamos a obedecer a nadie, porque somos fiel al rey que está preso. Y el virrey se queda en el aire. Entonces, eso no le gustaba a los virreyes y por eso veían con un mal ojo estas juntas de gobierno, ya intuyendo, sospechando que algo raro podía ocasionarse a raíz de la creación de estas juntas. Otra consecuencia que sucede en España, se crean las Cortes de Cádiz. ¿Qué cosas son las Cortes de Cádiz? Es un congreso, así como aquí tenemos nuestro congreso, pues bien, eso sucede en España entre los años 1810 y 1813, en donde se convoca a todos los españoles de todos los hemisferios. Es decir, no solamente se van a reunir los españoles que viven allá en Europa, en la península ibérica, sino que van a ir de aquí, de Perú, de México, de Buenos Aires, no sé, de Guatemala. Van a ir españoles, por ejemplo, de Filipinas, allá en Asia, algunos españoles desde el África también van a ir. Es decir, todos los españoles, todos los que se reconozcan como españoles en el mundo, irán a formar parte de este congreso llamado Cortes de Cádiz. Por lo tanto, también van los españoles americanos. ¿Qué resoluciones se toman en este congreso? Por ejemplo, lo primero que se hace es ratificar a Fernando VII como legítimo rey de España, aunque esté preso. Luego se reafirma en continuar la guerra contra Francia y por último juran redactar la Constitución liberal para que por primera vez España tenga una constitución, es decir, para que ya a partir de ahora no solamente mande el rey y punto, sino que mande el rey pero sujeto a las leyes de una constitución. Aquí pongo un dato, Perú también tuvo representantes, no solamente tuvo esos tres, son los más importantes, pero tuvo un promedio de 12 representantes. Está Vicente Morales, que era un criollo que incluso llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Está Dionisio Inca Yupanqui, que también era un noble indígena que fue a representar al Perú a las Cortes de Cádiz, Blas Ostolaza, entre otros. Bien, sigamos hablando de las consecuencias. Habíamos dicho que las Cortes de Cádiz habían jurado redactar la Constitución liberal. Una constitución es un libro donde están todas las leyes de tu país. Esta constitución fue escrita en 1812 y desde ese momento España se convertía en una monarquía constitucional, es decir, en un reino con una persona proclamada como rey, pero que ya no gobernaba como él quería, sino que tenía que atender a las leyes que estaban escritas en su constitución. Aquí hay una imagen de la primera edición de esa constitución y esta constitución, como es liberal, recoge muchas ideas, recoge muchos principios de la Revolución Francesa, que fue liberal. Es curioso lo que pasa aquí, porque España está invadida por los franceses, España quiere que se vayan los franceses, pero sí le gustan las ideas que trajeron los franceses. Lo que detestan los españoles es la violencia con la que han entrado estas personas, pero sí rescatan lo positivo de las ideas liberales. Por ejemplo, la igualdad de derechos para todos. Por primera vez, los criollos, los indígenas, los mestizos, todos iban a ser considerados españoles, sin ningún tipo de diferencia.
Otra cosa que recogía la Constitución era la elección de cabildos por voto popular. Es decir, lo que ahora nos parece tan básico y tan evidente, que es votar para tu alcalde, pues en ese momento no lo era. Y esta Constitución lo iba a permitir. Libre imprenta, es decir, para que puedas tú imprimir cualquier tipo de libro, cualquier tipo de escritura y nadie te persiga por lo que has escrito. Libre expresión, para que puedas decir lo que piensas sin mayor problema. La abolición de la mita, es decir, de los trabajos forzados, y de los repartos mercantiles, es decir, de esa obligación que había de vender los productos que España te traía a América y que obligaba a que sean vendidos. Y por último, llegaba a su fin la Santa Inquisición, que por más de 250 años había significado para muchas personas un régimen casi terrorífico de represión. ¿Qué pasó una vez que Fernando VII es liberado por Napoleón? Pues vamos a ver lo que sucede. La guerra de independencia, como hemos dicho, comenzó en 1808, pero termina en 1813. España nunca aceptó a José I. La guerra fue demasiado sangrienta, muchos muertos, decenas de miles de muertos, y España tuvo ayuda inglesa. Ustedes saben que en política algunas cosas a veces no se entienden si es que no se piensan profundamente. Inglaterra había sido enemiga de España por mucho tiempo, pero ahora ambos tenían un enemigo en común, que era Francia. Y como ambos tenían un enemigo en común, pues se aliaron momentáneamente y por eso Inglaterra ayudó a España en la lucha por su independencia. Regresa Fernando VII, ahí tenemos una imagen de él, entre los años 1813 a 1814. José I se cansó de España, nunca lo pudo gobernar y abandona España. Napoleón le devuelve el poder a Fernando VII y Fernando VII regresa a su reino. Pero ocurre algo que a todos descorazona, a todos desilusiona. Lo primero que hace Fernando VII al llegar a España es decirle a los españoles: estoy muy agradecido por lo que han hecho, han declarado una guerra en mi nombre, han creado juntas de gobierno en mi nombre, han hecho un congreso en mi nombre y han redactado una constitución en mi nombre. Yo les agradezco, pero lo cierto es que esta constitución no me vale para nada, la rompo y la tiro al tacho. Al hacer eso, Fernando VII estaba diciendo que él iba a volver a ser un rey absoluto, es decir, todo el poder lo iba a tener él y que nadie le podía siquiera criticar las decisiones que iba a tomar. Por lo tanto, quedaba solamente como un sueño aquella idea de que España iba a tener una constitución, iba a tener un congreso que pudiese equilibrar el poder del rey con el poder del pueblo. Bueno, esta situación trajo como consecuencia que las juntas de gobierno que estaban más lejanas del poder de Fernando VII, es decir, las juntas de gobierno de América, comenzaran poco a poco a rebelarse contra España y de esa manera empieza poco a poco también nuestra independencia.